Y claro, todos los días hay que buscar un tema que tenga un mensaje. Y no es fácil. O sea, no es fácil encontrar temas que uno pueda desarrollar y que puedan ser útiles, si no es inmediato, por lo menos en el tiempo. Y hoy, por ejemplo, empecé yo a pensar que sería bueno que hablara de los candidatos a presidente o a cargos importantes, que nosotros nos encontramos con frecuencia desafiados a nuestra voluntad de elegir esos personajes, esos protagonistas de la historia de nuestro país, y que son los encargados de nuestros intereses, los que nos defienden nuestros intereses, los que hacen respetar nuestros valores, nuestras leyes, y que planifican los desarrollos futuros asegurando el bienestar y la tranquilidad de paz que requiere el país. Y entramos siempre, casi siempre los que entramos a investigar o a enfrentar son gente desconocida para nosotros. O sea, es muy pocos nuestros candidatos que llegan después, por ejemplo, a la primera magistratura. Es gente que nosotros le conocemos su trayectoria, su peregué, como dicen en los caballos de carrera. Y claro, ¿cómo pudiéramos hacer para enmendar ese vacío que hay? Porque nosotros estamos interesados que las cosas sean bien tratadas, que el Estado o el país sea bien administrado, que no haya desvíos de la parte financiera, que no haya corrupción, que no haya proteccionismo, en fin, que se aplique la justicia, que se defiendan los derechos humanos, que haya una protección a la sociedad en todos los órdenes, con justicia social, en fin, un montón de cosas importantes. Y ese tema, eso que serían requisitos indispensables para conocer, porque si vamos a votar a un candidato y le vamos a dar la responsabilidad de que maneje todo el destino de nuestros intereses, porque de eso se trata la tarea de un político, y nos miente, nos engaña, o sea, aparece él con un grupo de amigos, generalmente son cofradías, no son gente individual que se eligen por capacidades y por talento y por currículum, no, sino se elige por amistad. Fulano es amigo, en fin, junta todo un grupo de amigos y se hacen cargo del poder. O convienen una atropella sobre los intereses del Estado. Entonces, el ciudadano en general, en todos los países, está desprotegido, porque no hay forma de conocer la trayectoria de un hombre que termina en la política. No se sabe si fue empresario, si fue un empresario exitoso, si fue un abogado, si fue un educador. En fin, generalmente no llega gente de pueblo al poder, muy escasamente. Y uno diría, bueno, pero hay gente graduada en escuelas de la conducción del Estado. Y hay muy pocas escuelas que realmente enseñen política y administración pública del Estado. Hay escuelas o universidades que conllevan paralela la carrera política, pero no es específicamente como aquellas escuelas de Napoleón, que eran escuelas para preparar al hombre para conducir el Estado. Escuelas de que todavía Francia tiene ese clase de tipo de colegios, preparar a los futuros conductores del Estado, de los intereses de la nación. Nosotros en Latinoamérica no lo tenemos eso. A nosotros con la prensa, con la radio, con la televisión, con la presentación, reportajes, de repente tenemos un tipo que se destaca por encima de todos los demás y que es un personaje fabricado. Pero no sabemos qué hizo ese tipo hace 10 años atrás, ni 5 años, menos 20 años. Generalmente los que llegan ya para ser designados conductores del Estado es gente de 50 años de edad. Es decir, quiere decir que tiene 30 años de una trayectoria oscura, que no se sabe qué hizo, qué función cumplió, cuál fue, si fue idealista, si fue un materialista ciego, si fue un
un tipo defensor de derechos humanos, si fue un hombre que trabajó, construyó algo positivamente, si tiene, qué familia tiene, si tiene hogar, si tiene hijos, cómo son sus hijos, porque ahí está todo el reflejo de una vida, de una personalidad. Entonces, para nosotros es prácticamente la mayor parte de las veces un desconocido, que viene a muchos que vienen transitando en la carrera política, escalando posiciones, pero que realmente como individuo, como persona, como ser humano, muy poco se conoce cómo es su hogar, cómo es su compañera, si tiene compañera, si tiene esposa, si tiene familia. En fin, es importante conocer eso porque de lo contrario es un salto al vacío como nos ha ocurrido la mayor parte de las veces con las grandes sorpresas que hemos tenido con los gobernantes que hemos elegido. Y tenemos experiencias para empapelar el mundo de fracasos por individuos que no estuvieron al nivel, a la altura de la responsabilidad que el pueblo o los pueblos les otorgamos. Quienes hemos conocido o hemos tenido la fortuna de conocer el secreto interior, íntimo de ese mundo político, podemos dar testimonios reales de gente que uno conoció. Ese tipo político aspiracionista, que es generalmente empieza siendo estudiante destacado en su grupo, es el que organiza asociaciones, grupos de estudiantes, en fin, revoltoso, por decirlo así, inconforme, cuestionándolo todo. En fin, se destaca entre sus pares por ser un inquieto y por sus ambiciones, por sus propósitos, muchas veces, generalmente, desproporcionados a su realidad, porque generalmente son gente que proviene de la clase media que sufren o han sufrido en el interior de su hogar frustraciones. O sea, esa necesidad de destacarse, de llegar a la clase alta, de hacer buenos negocios, de una familia de lucha, de sacrificios. Muchas veces gente que estudia a través de un gran, enorme sacrificio de sus padres, que se privan de lo más elemental para que su hijo tenga la posibilidad de ir a la universidad y, en fin, graduarse de abogado, de médico, de ingeniero o de lo que fuere, que eran generalmente las profesiones que le daban el acceso al poder. Podían ser políticos, podían ser cualquier cosa, porque estaban en el tránsito a la superación de sus propias frustraciones, con grandes complejos. Uno los ha conocido, por eso puede hablar de ellos. Entonces, pero dentro de ese grupo que uno conoció, hay gente con mucho talento y con grandes capacidades, que realmente por encima de sus aspiraciones estaba el ideal, o sea, ese romanticismo secreto que cargamos todos los seres humanos y que a algunos les damos vuelo con la imaginación y que otros la sacrificamos en pos de poseer cosas y adquirir cosas, sea como fuera y al precio que sea. Entonces todas esas cosas uno las ha visto y tiene un panorama más o menos aproximado de todo el que está en campaña, todo el que está con el propósito de llegar al poder. Y claro, son miles los que están en ese estado, generalmente se mueven en las grandes capitales o en los centros universitarios de importancia, donde ejecutan la tarea de estudiar y además trabajan, en fin, en bufetes de abogados, en grupos donde se van preparando para su profesión. Porque la mayor parte de las veces ninguno de todas esas muchachas, de esa juventud, digo mujeres y hombres, no piensan en ser presidentes, sino piensan en una situación, resolver sus problemas económicos. Es la mayor ambición, el mayor anhelo de todos sus esfuerzos es resolver sus problemas económicos, tener una buena casa, tener un buen auto,
poder irse de vacaciones, en fin, tener un hogar con un montón de recursos lógicos e ilógicos, y no hay una ambición de carrera política futura. O sea, el poder se va llegando al poder, y entonces cuando ya llega al poder, que a veces lo resuelve económicamente, aspira más. Y cuando ya hizo una pequeña fortuna con negocios inmobiliarios, con importaciones, con lobismo, en fin, hay muchas vías para hacer dinero cuando está en un ambiente, le nace la necesidad de poder. Y para satisfacer esa mezquindad y esa virtud, que es al mismo tiempo mezquindad y virtud, se aspira a enrolarse en la política. Y ya pasa de la vida social normal a la aspiracionista, llegar a un puesto clave, senador, diputado, intendente, alcalde o gobernador, o ya en eventual posibilidades, si tiene una situación económica lograda, o una asociación con grupos de poder, ya ambiciona la presidencia. Pero a lo mejor fue un buen comerciante intermediario, o a lo mejor fue un buen funcionario de una corporación, una empresa, un buen gerente, pero no tiene ninguna preparación para administrar el poder de una nación, y mucho menos administrar los intereses de un pueblo, de una nación, de un país. Entonces, ¿qué es lo que uno ha encontrado en toda esa gente? Que la mayor parte de ellos, si bien tienen un título universitario, son improvisados y son aspiracionistas. O sea, ya después luchan por el poder en sí. Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, esta gente, ¿qué nos puede prometer? Y poco y nada, porque no están preparados. O sea, no es lo mismo que otro muchacho similar, a lo mejor con posibilidades postergadas, por ambiciones, por procesos naturales de la vida en la sociedad, se han sido frustradas sus esperanzas y ha quedado en el camino, relegado. Pero tiene una virtud. O sea, yo los he conocido, por eso puedo hablar de eso, que es una persona que se ha ido preparando. O sea, tenía un ideal. Si yo pudiera hacer algo por la gente pobre, por la gente que le roban todo, por la gente que la marginan, que la postergan, por los desvalidos, por los que quieren estudiar, en fin, ya viene una inquietud social. O sea, es el desarrollo de una personalidad distinta, que se encamina a través del humanismo, ya no es de la ambición. O sea, está el ambicioso que quiere poseer lo que pueda, y el humanista, que es el romántico, el soñador, el que muchas veces se presta su presencia a la burla de los demás. Dice, este es un piojoso que no le interesa nada, no le importa la plata, no le importa nada. Pero ese idealista tiene una virtud que no tienen todos los demás. Y de eso es lo que yo quería hablar hoy precisamente. Y ahí es cuando empieza la aparición del idealista, que generalmente el idealista es un muchacho o una muchacha romántica, que escribe poesía, que lee, muy importante, que lee mucho, cuanto libro encuentra que lo ves, en vez de ir a jugar al billar o a las cartas o a hablar en el café horas enteras, se va a una biblioteca o compra libros, o lo ves en librerías buscando entre libros usados para encontrar material para alimentar su espíritu, porque es otra persona, tiene otro tipo de personalidad. Ese romántico va creciendo a la par de todos los demás y sin darse cuenta entra en este mundo misterioso y mágico que es la política o el derecho de asumir responsabilidades para manejar los intereses del prójimo. Y lo primero que hace el idealista cuando tiene 25, 30 años, como máximo 35, escribe un libro. Está totalmente distinta la diferencia. ¿Por qué escribe un libro? Porque tiene un fuego sagrado que necesita volcarlo. Generalmente sus compañeros, sus amigos no lo entienden, porque cuando él explica o quiere exponer sus ideas, se le burlan. Entonces él se refugia
en sus sueños, en sus ambiciones, en sus inquietudes, en sus ideales. O sea, tiene una sensibilidad especial, es otra clase de gente, a pesar de vivir en la vorágine de todo. Y generalmente se le da por viajar, por conocer lugares distintos, o sea, por adquirir un conocimiento extra, por hablar. Generalmente los amigos de él son gente muy distinta a los amigos de los otros que concurren a los cafés o a las tertulias para hablar de tonterías. Generalmente él se junta con personas mayores, los escucha, o sea, lee mucha biografía de gente que ha triunfado en la vida. O sea, busca el ejemplo en los que fueron maestros de vida, que tuvieron vidas de lucha y de enormes sacrificios y que lograron objetivos extraordinarios en pos de los demás. Él siempre está pensando a su persona como en segunda instancia. En primer lugar están los demás. O sea, se va construyendo un individuo distinto, ya sea mujer u hombre, y va entrando en una dimensión totalmente distinta. Entonces, esa gente va dejando testimonio de su paso por la vida. Entonces, muchas veces un muchacho, una muchacha, un joven, tiene escrito un par de libros donde están sus sueños, no solamente sus necesidades de llegar a un determinado destino, sino cómo hacerlo. Y va quedando, generalmente la mayor parte de las veces no publica sus libros, no tiene medios, nadie se los publica. Y él no se da cuenta que los puede publicar él, aunque sea 50 libros, pero no lo hace. Pero queda su testimonio. Y muchos sí lo publican por su propia cuenta. Y van dejando estelas en el camino que en un determinado momento, si tienen la oportunidad de presentarse a la exhibición pública, o sea, a la presencia pública de un desafío político, hay un testimonio para saber quién es. O sea, generalmente nosotros encontramos a muchachos aparentemente desconocidos con una gran capacidad. Uno los ha conocido, por eso puede hablar de ellos. Y cuando uno le refiere cosas, le hablan con una propiedad extraordinaria, con un gran conocimiento de la historia, con un gran conocimiento de los hombres, de los hechos históricos, de los acontecimientos. O sea, tienen un recurso de sabiduría y de conocimiento que generalmente la mayor parte de los políticos no la tienen. Muchos de los políticos no tienen conocimiento sobre la historia, pero una cantidad de gente no conoce más que lo elemental de la historia. Hay gente que lo han confesado ellos mismos, no han leído libros, no leen. Entonces, te voy pergeñando el futuro presidente que puede ser de tu país. Entonces, cuando uno quiere saber, bueno, ¿quién es este tipo que lo publicitan tanto, que sale todos los días en la televisión, que le hacen reportajes en revistas? Claro, ellos ignoran que esos reportajes y esas entrevistas son pagadas, cuestan dinero. Nadie de los periodistas te hace ninguna entrevista gratis. Si nosotros, por ejemplo, le depositáramos a un determinado periodista de mucho prestigio, te digo, no va a ir uno a decírselo, ¿no? Pero hay gente que se ocupa de eso, publicistas o cuidadores de imagen o desarrolladores, en fin, hay una profesión que hace esas tareas y dice, bueno, un reportaje en tal medio, ¿cuánto cuesta? Por fulano de tal. O sea, lo eliges al fulano y eliges el lugar. ¿Cuánto cuesta? Entonces eso es el costo, cuánto cuesta y cuál va a ser el resultado de esa inversión. Bueno, muchos de esos que uno los ve aparecer como un rayo de luz de la noche a la mañana son productos de esa tarea, del influencer, del que los promueve y los pone a la consideración pública. Y es precisamente aquí donde quería llegar. O sea, es la única oportunidad real, verdadera, para conocer un prospecto que va a llegar en pos de
una gran fanfarria a conducir los estados de tu país, a conducir el Estado, a conducir tu país, tus intereses, a traer proyectos de desarrollo, a ocuparse de la cultura, a ocuparse de los ancianos, de los niños, de los desvalidos, a ocuparse del crimen, a ocuparse de la pobreza, de generar fuentes de trabajo, de tener capacidades que los circunden con gente de talento y capacidades extraordinarias para desarrollar grandes proyectos, porque no se le ocurrieron ahora de ocasión, así porque se vio obligado a presentar una idea, sino porque son ideas maceradas en el tiempo. Si querés ocuparte para averiguar cómo es posible que haya tanta diferencia entre una persona que ha ido construyendo sus capacidades a través de la lucha por superarse y uno oportunista, pues cuando lo veas como candidato político, averiguale cuántos libros escritos tiene. Averiguale cuántos libros escritos tiene para rastrearle su pasado, para ver si estuvo ocupado de eso que usted habla ahora hace 10 años atrás, o 15. Ahí tenés de cuerpo entero la realidad de ese tipo que te están vendiendo. Entonces, todas estas cosas es bueno que nosotros las sepamos y que nos las transmita alguien que realmente ha conocido este medio. No es que yo estoy hablándote porque me lo han contado, porque lo he leído, o porque ha habido alguien que infidentemente me ha confesado sus andanzas, sino porque los he visto. Los he visto que gente que se te paraba frente a uno y te miraba de arriba abajo y te decía, ¿de dónde saliste? ¿De dónde saliste? Estás loco, vas a estar 4 años en el poder y no te vas a salvar para toda tu vida. Sos un idiota, sos un tonto. Y llegaron a presidente. ¡Epa! Entonces uno por eso puede, con mucha modestia, explicar estas cosas secretas que son desconocidas para la mayor parte de la gente que va y pone su voto con mucha esperanza y con una gran ingenuidad. O sea, estamos llenos de tartufos que nos rodean en la política y es muy importante porque no sale ninguno de estos pobre, salen multimillonarios, dueños de empresas increíbles que cuando llegaron al gobierno o antes de llegar eran unos pobres diablos. Y nosotros en Argentina, con el tema de ser peronistas, escúchame, a mí me la vas a contar, llegaron sin un peso y salieron multimillonarios y hoy son dueños empresarios de corporaciones que no podía haberlo hecho nunca, por más visionario y por más inteligente que fuera, una fortuna de esa tamaña dimensión en un país de tanta competencia. Entonces, todas estas cosas son buenas para nosotros, que somos el pueblo y que muchas veces ingenuamente decidimos nuestro destino y nos equivocamos tanto. En fin, en la medida que nosotros dejemos de llevar desconocidos al gobierno, de poner en el sillón presidencial a un incapaz que después hace desastres y que en última instancia, cuando ya no puede remediar nada, mete la mano en la lata él o a través de sus amigos y sale multimillonario y deja el tendal de millones empobrecidos. Para que no te ocurra eso, la próxima vez que vas a votar a un candidato para presidente o para gobernador, trata de buscar su pasado. Averigua qué hizo, qué fue lo que hizo, de qué vivió cuando no estaba en la política. Y si estuvo en la política en algún puesto de gobernador o de intendente o de alcalde o de diputado o senador, a ver qué tarea realmente memorable pudo realizar y lo dejó como testimonio de su trabajo. Y no se enriqueció. Y fíjate dónde vive. Si vive en el mismo lugar cuando empezó su carrera o vive en una mansión en un lugar de privilegio. Entonces, todas esas cosas te van a servir para no equivocarte tanto. Porque el problema que tenemos nosotros no es el problema que sean ellos.
El problema somos nosotros que nos hemos equivocado y nos seguimos equivocando demasiado, llevando estos sinvergüenzas, estos aventureros, estos aspiracionistas, estos corruptos a ocupar puestos increíbles que nunca hubiesen llegado por la capacitación y por sus estudios. Además, abogados, médicos, ingenieros no nos han garantizado en ningún momento esos títulos universitarios una buena gobernabilidad, para nada. En fin, te quería dejar este testimonio hoy. En un día lluvioso se ha prolongado el tiempo lluvioso acá más de lo previsto. Pero, en fin, estamos en los jardines floridos, en los lugares hermosos, dejándote un testimonio todos los días que te sirva para algo alguna vez. Te mando un gran abrazo, como siempre, y mañana seguramente nos vamos a encontrar en algún otro lugar como estos, mejores o regulares. Ahí nos vemos.